Siempre me ha fascinado cómo a lo largo de la historia ciertas figuras, ciertos individuos han tenido un impacto tan profundo en la humanidad, personas cuyas vidas dieron origen a sistemas de creencias que han moldeado civilizaciones enteras. Es cierto, es increíble cómo una sola persona puede tener un impacto tan duradero en la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de estos personajes trascendentales, Siddhartha Gautama, el Buda. Un personaje clave, sin duda. Y lo que vamos a hacer en este deep dive no es simplemente hablar de él como un icono religioso, sino realmente explorarlo como una figura histórica, una persona real. Exacto. Vamos a intentar comprenderlo en su contexto histórico y social a través de los documentos históricos y los textos canónicos budistas que nos han llegado. Exacto. Nuestro objetivo es entender los momentos clave de su vida, desentrañar su significado e intentar comprender el impacto que tuvo su transformación en el mundo. Y sobre todo, hacerlo de una forma accesible para todos aquellos que sientan curiosidad por las raíces del budismo. Para que cualquiera que nos esté escuchando y que quizá busque una comprensión más clara de quién fue el Buda, más allá de las típicas ideas preconcebidas, pueda realmente adentrarse en su vida y en sus enseñanzas. Y si te interesa la historia o la filosofía o simplemente quieres saber más sobre una de las figuras más influyentes de la historia, este deep dive es para ti. Vale. Pues para empezar a desempaquetar todo esto, vamos a viajar en el tiempo hasta la India de los siglos sexto y quinto antes de Cristo. Uf, un viaje largo. Sí. ¿Cómo era la situación política y geográfica en aquella época? Porque no era la India que conocemos hoy en día, ¿verdad? No, para nada. Imagínate un mosaico de reinos y repúblicas, cada uno con sus propias leyes y costumbres. Ajá. No había una entidad política unificada. Entre estos territorios se encontraba el reino de los Sakyas, una pequeña oligarquía situada en lo que hoy es el sur de Nepal. Ah, vale. Y es precisamente allí, en Lumbini, dentro del territorio Sakya, donde nace Siddhartha Gautama, alrededor del año 563 a.C. 563 antes de Cristo. Exacto. O sea, hace un montón de tiempo. ¿Qué nos cuentan las fuentes sobre su nacimiento y sus primeros años de vida? Bueno, tanto los documentos históricos como los textos canónicos budistas, como el Alitavistara Sutra, que es una biografía del Buda, y los Jatakas, que son historias sobre sus vidas anteriores, nos dicen que su padre era el Raja Suttodana, líder del clan Sakya. Vale. Y su madre, la reina Maya, Ah. falleció poco después de dar a luz. Ah, ya. Es un detalle interesante, ¿no? Ya. Además, hay una profecía asociada a su nacimiento. Se decía que Siddhartha podía convertirse en un gran líder político Ajá. o en un renunciante espiritual. Qué interesante. Su padre, como es lógico, quería que siguiera el camino del liderazgo, así que intentó protegerlo del sufrimiento del mundo. Claro, para que no viera la otra cara de la moneda y se decantara por la vida espiritual. Exactamente. Creció en un ambiente de lujo y protección, aislado de la realidad. Una burbuja, ¿no? Sí, una burbuja. Su educación fue esmerada. Aprendió artes marciales, literatura, filosofía, los principios del gobierno. Lo preparaban para ser un líder en todos los sentidos. Exacto. Se esperaba que algún día gobernara el clan Sakya. Y en este contexto de lujo y protección, Siddhartha se casa con Yashodhara Sí. y tiene un hijo, Rahula. Ajá. Parecía que su destino como líder, tanto familiar como político, estaba sellado. Sí, todo apuntaba a eso. Pero entonces llega un punto de inflexión en su vida, las famosas 4 visiones. ¿Puedes contarnos qué ocurrió y qué significaron para él? Claro. A pesar de los intentos de su padre por mantenerlo alejado del sufrimiento, Siddhartha empieza a salir del palacio y se encuentra con la cruda realidad de la vida. Ya. En estas salidas tiene 4 encuentros que lo marcan profundamente. Primero, ve a un anciano encorvado por la edad. Oh. Luego se cruza con un enfermo, débil y dolorido. Después ve un cadáver. Y finalmente se encuentra con una asceta, un hombre que ha renunciado a todo y que irradia paz y serenidad. Uf, qué contraste tan brutal. Pasar de la opulencia del palacio a la crudeza de la enfermedad, la vejez y la muerte. Debió ser un shock tremendo para él. Sin duda, estas 4 visiones fueron como un despertar para Siddhartha. Le hicieron cuestionarse todo lo que había creído hasta entonces. Es como si de repente se diera cuenta de que la vida no era solo placer y comodidad. Exactamente. Y esta toma de conciencia lo lleva a tomar una decisión radical a los 29 años. ¿De 29 años? Sí, ¿Qué decide? renunciar a todo. A todo. A su familia, a su posición social, a sus riquezas. Decide abandonar el palacio y buscar una solución al sufrimiento. Wow, qué decisión tan drástica. Lo sé, pero para él era la única opción. No podía ignorar lo que había visto. Tenía que encontrar una salida al dolor y la insatisfacción que había descubierto en el mundo. Y así comienza su camino espiritual. Sí. Durante 6 años, Siddhartha se dedica por completo a la búsqueda espiritual. ¿Y qué hace durante esos 6 años?
Estudia con diferentes maestros de meditación y filosofía, como Alara Kalama y Udaka Ramaputta. Ah, Aprende diferentes técnicas de meditación, alcanza estados profundos de conciencia. pero no encuentra lo que busca. No. Aunque llega a dominar las enseñanzas de estos maestros, siente que no le ofrecen una solución definitiva al problema del sufrimiento. No van a la raíz del problema. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Decide probar un camino más extremo. ¿Las austeridades? Las austeridades. Sí, se une a un grupo de ascetas y se somete a privaciones muy severas, ayunos prolongados, mortificación del cuerpo. ¿Y por qué hace eso? Cree que a través del sufrimiento físico puede purificar su mente y alcanzar la iluminación. Ya veo. Pero después de un tiempo se da cuenta de que este camino tampoco es el correcto. Su cuerpo está debilitado, pero no ha encontrado la paz interior que busca. Claro. Entonces abandona las austeridades y decide buscar un camino intermedio, un camino que no sea ni el del lujo ni el de la autotortura. Un camino del medio. Sí, y este camino lo lleva a Bodh Gaya, A Bodh Gaya. donde se sienta bajo una higuera sagrada, el árbol Bodhi. Ajá. Y allí, en Bodh Gaya, decide meditar hasta alcanzar la iluminación. Y esta meditación es la que lo lleva a la iluminación, ¿no? Exacto. Durante una noche de meditación intensa, Siddhartha se enfrenta a sus propios miedos y deseos, personificados en la figura de Mara, un demonio que intenta tentarlo para que abandone su camino. Qué interesante. Pero Siddhartha resiste a las tentaciones de Mara y finalmente, al amanecer, alcanza la iluminación. Se convierte en el Buda. Sí, el despierto. Aquel que ha comprendido la verdadera naturaleza de la realidad y ha encontrado la liberación del sufrimiento. Y una vez que alcanza la iluminación, ¿qué hace? Decide compartir su conocimiento con el mundo. Viaja a Sarnath y allí pronuncia su primer sermón. ¿Y qué enseña en este primer sermón? Las 4 nobles verdades. ¿Cuáles son las 4 nobles verdades? La primera es que la vida está llena de sufrimiento. Claro. La segunda, que el sufrimiento tiene su origen en el deseo. Ajá. La tercera, que es posible liberarse del sufrimiento eliminando el deseo. Ya. Y la cuarta, que existe un camino, el noble octuple sendero, que conduce a la liberación del sufrimiento. O sea que no solo identifica el problema, sino que también ofrece una solución. Exactamente. Y este primer sermón marca el inicio del budismo. El nacimiento de una nueva religión. Sí, a partir de ese momento, el Buda dedica el resto de su vida a enseñar. ¿Durante cuánto tiempo? 45 años. Nada menos. Recorre el norte de la India, compartiendo sus enseñanzas con todo aquel que quiere escucharlas, sin importar su casta o posición social. ¿Y qué tipo de cosas enseñaba? Hablaba de la impermanencia de todas las cosas, de la importancia de la compasión y la sabiduría, de la necesidad de liberarse del ego y el apego. Un mensaje muy profundo. ¿Sí? Ah. Y su mensaje resonó con mucha gente. Poco a poco se fue formando una comunidad de seguidores a su alrededor, la Sangha. La comunidad budista. Exacto. Y finalmente, después de una larga vida dedicada a la enseñanza, el Buda fallece a los 80 años. Sí. ¿Qué significa su muerte para los budistas? Es el momento del parinirvana, la liberación definitiva del ciclo de nacimiento y muerte. El final del camino. Sí. Y con su muerte, sus enseñanzas se empiezan a recopilar y a transmitir de generación en generación. Exacto. Primero de forma oral, luego por escrito. Y así, el budismo se expande por Asia y, con el tiempo, por todo el mundo. Convirtiéndose en una de las grandes religiones de la humanidad. Un legado impresionante para un hombre que comenzó su vida como un príncipe en un pequeño reino del norte de la India. Sin duda. La historia de Siddhartha Gautama es una historia de transformación, de búsqueda, de superación. Nos enseña que, a pesar del sufrimiento inherente a la vida, es posible encontrar la paz interior y la liberación. Y a ti, que nos has acompañado en este deep dive sobre la vida de Siddhartha Gautama, ¿qué te ha parecido más interesante de su historia? Que te he hecho reflexionar. ¿Qué te llevas de este viaje al corazón del budismo? Te invitamos a que sigas explorando las enseñanzas del Buda y a que encuentres en ellas tu propia fuente de inspiración. Y con esto terminamos nuestro deep dive de hoy. Esperamos que te haya gustado. Hasta la próxima.